Conversamos de política y de actualidad a esta hora acá en Mesa Central. Este segmento es una presentación de Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales, y la industria de agua potable y saneamiento de Chile, que presenta a nuestros columnistas. María José Nodón, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Alfredo Ñoñán, buenos días. Muy buenos días. Ya estamos listos. Partamos con la joyita, María José Nodón. Oye, mi joyita, mira, inevitable, es la figura de Vargas Llosa, pero en concreto y específico quiero traer como joyita una idea de Vargas Llosa que a mí me parece fascinante. Y es la idea de qué es para Vargas Llosa la literatura, ¿ya? Yo se lo oí decir esta idea está en muchas partes de su obra, pero en la Universidad de Adolfo Ibáñez, esta idea frente a los alumnos, y la verdad, producía una especie como de atracción vital, diría yo, cuando él la decía, además con una calma, con un manejo del lenguaje realmente extraordinario. Salvaje, ¿no? Salvaje. O sea, un manejo un manejo como del adjetivo, del verbo, o sea, del uso profundo del lenguaje que era realmente extraordinario. Sin contar la pronunciación deliciosa, ¿no? Y la cadencia en el ritmo, una cosa, pero la idea es más o menos esta. Y es que la literatura no es simplemente un refugio para la belleza, que también lo es, sino que es un acto político, pero un acto político no en el sentido panfletario o en el sentido doctrinario, sino que lo es porque incomoda, cuestiona, se enfrenta al poder, y en el fondo lo que muestra la literatura es que la realidad es insuficiente. Entonces, como muestra que la realidad es insuficiente, lo que hace el escritor es en el fondo mostrarle al lector que el mundo, que la vida podría ser distinta. Y esa capacidad, ¿no es cierto?, de mirar que podría ser distinta es lo que moviliza, obviamente, al lector, una vez que ya se ha empapado de esto, a realizar en la vida real los cambios que efectivamente se requieren. Y por lo tanto, decía él, lo primero que hace un gobierno autoritario, y esto es completamente cierto, es censurar, justamente porque esa capacidad creativa, esa capacidad de cambio, esa capacidad revolucionaria que tiene la literatura es algo que el autoritarismo obviamente no quiere fomentar, y que por el contrario lo que quiere es más bien, ¿no es cierto?, ciudadanos que irreflexivamente bajen su cabeza, digamos, o se rindan frente a una idea. Entonces creo que ese ejercicio atractivo de mirar la literatura de esa manera es una idea, digamos, muy potente hoy día, donde vivimos épocas de totalitarismo, de autoritarismo, de populismo, de cancelación, donde justamente lo que se busca es evitar esa natural capacidad crítica, capacidad de soñar, capacidad de libertad, ¿verdad?, que es lo que está estimulando. Y ahí yo creo que además, y con esto termino, se entiende muy bien por qué Vargas Llosa es un defensor de la libertad. Es la libertad de las ideas, de los mundos, de la capacidad, de la creación, de soñar con un mundo y con una sociedad mejor, que creo que hoy día es fundamental para mantener no solamente la esperanza, sino que efectivamente para ir avanzando, digamos, en aquellos cambios que hoy día son fundamentales en el mundo y en Chile también. Algo de eso habla Carlos Peña en una columna en el Mercurio y en una entrevista que pasó hace algunos minutos para los que están integrándose aquí en Tele 13 Radio. Está disponible en un rato más en tele13radio.cl, la figura de Vargas Llosa como un intelectual público y la novela como un objeto político. Con un objeto político, pero sí, no panfletario, sino que con una cosa mucho más profunda, ¿verdad? Sí, porque no es propiamente. No es, en el fondo es quien tiene libertad para imaginar, tiene libertad para cambiar. Esa es como la idea, digamos, de fondo. Alfredo Ñoñán, que ya despejó todos sus bártulos, entonces dejó de hacer ruido acá en el estudio. Buenos días. Buenos días. Yo también quedé muy conmovido por la partida de Mario Vargas Llosa, uno de los más brillantes cultores de nuestro idioma. Y no puedo dejar de pensar en dos cosas. Recuerdo haber leído un conjunto de diálogos entre Vargas Llosa y quien se prefigura como su sucesor, ¿ah? Y que es Javier Cercas. Eran muy amigos, ¿ah? Cada vez que iba a Madrid, Vargas Llosa se reunía con Cercas. Y no resisto... El autor de Soldados de Salamina, Anatomía de un instante. En fin. Exactamente. El impostor. Extraordinario. No, claro. Las leyes de la frontera. No, que es un actor muy prolífico, sumamente prolífico. Yo siempre he dicho que que Cercas va a ser pronto, si es que ya no lo es, un novelista novelizable, digamos, ¿ah?
Pero lo que me sorprende es cómo, por el lado, no es lo mismo en otros países, ¿ah? Pero sorprende cómo las letras latinoamericanas, las grandes letras latinoamericanas se van formando desde el periodismo y sin abandonarlo nunca, eventualmente. Cercas es periodista, Vargas Llosa era periodista, García Márquez era periodista. Es decir, estamos hablando de una profesión desde ese punto de vista que cumple una función extraordinariamente Para que mirís con más respeto. creativo, sí. Pues, todavía estoy esperando algún libro de Iván Valenzuela, pero bueno. No tengo ese don, no Ese lo tengo. talento. No. Pero tienen que hacer un taller literario. Yo, no, ¿saben qué? En serio, yo recomiendo hacer Tú estás en taller literario. Yo hice uno, el de Gonzalo Contreras. De Gonzalo Contreras. Y quiero volver además. Yo de verdad los recomiendo, son momentos profundamente liberadores. Uno empieza a atreverse a escribir cosas que en otro momento uno no las escribiría y uno empieza a escribir de otra manera. ¿Ah? Bueno, todas estas son las cosas que provoca hablar Mario Vargas Llosa y desde ese punto de vista es un bonito homenaje que uno modestamente le puede hacer porque realmente su obra es magnífica. Oye, aparte de lo de Carlos Peña, de la palabra, hay una columna extraordinaria de Héctor Soto hoy día en Exante. La leí, Sí, iba a ir a esa. Extraordinaria, dale. ¿Verdad? Porque yo creo que Vargas Llosa, a mí se me metía, ustedes saben que yo en mi otra vida hago clases de literatura y trabajo justamente en esto. Mi otra, en mi otra tenemos vida. 4 vidas. Claro, como 4 vías, pero en una de esas 4 vías hago clases de literatura en la universidad. Y es el fenómeno del boom, ya esto es más, digamos, literario, pero es fascinante porque hay una figura extraordinaria que se llama el regreso de los galeones, es decir, que es el momento en el que todos esos galeones que vinieron desde Europa hacia América, llenos de la cultura, se devuelve, ¿verdad?, hacia Europa, Qué bonito. lleno de nuestra, es una imagen preciosa, lleno de lo que nosotros somos. Y ahí yo creo que hay una cosa muy actual en Vargas Llosa, en el boom, por supuesto, y en general en la literatura hispanoamericana, que tiene que ver con la búsqueda de la identidad. O sea, somos un continente que permanentemente se está preguntando quiénes somos. En un principio, por una necesidad, ¿no es cierto?, de desvincularse del origen cultural europeo, pero hoy día también. Y en eso, ¿no es cierto?, Vargas Llosa pone ciertos ingredientes que son extraordinariamente valiosos. Entre ellos, por ejemplo, la capacidad de pasar, ¿no es cierto?, políticamente, Vargas Llosa fue un político también muy importante, desde una mirada más bien socialista, muy capturada por la Revolución Cubana, muy seducido, como todos los autores de esa época, a una postura no solamente más de derecha, sino que muy profundamente fundada en la libertad. Y ahí yo creo que hay algo muy actual, porque nosotros en Chile hablamos permanentemente de si es válido o no es válido cambiar de posiciones. Y efectivamente Vargas Llosa, en términos de cambiar de posiciones, es vuelta de carnero, o sea, completamente, ¿no es cierto? No, cruzó el Rubicón. Cruzó el Rubicón Sí. y lo cruzó además con el garbo que tenía, ¿verdad? Muy conmovido, digamos, por el tema, ¿no es cierto?, cubano y por las injusticias que ahí se habían, por el caso Padilla, ¿verdad?, por las injusticias que ahí se habían producido, pero lo hace con un sustento de convicción y argumentativo profundo. No es simplemente lo que yo dejé de creer y lo que empecé a creer o lo que me convino creer o lo que, dadas las circunstancias pragmáticas, empecé a creer. No. Cuando uno lo ve y lo lee, lo que hay ahí realmente es una elaboración con mucho contenido que lo lleva de un lugar hacia otro. Entonces yo creo que eso también es algo que hay que rescatar, ¿verdad? La capacidad de ser sanamente escéptico, la capacidad de entender que el conocimiento es conjetural, pero que esa conjetura tiene que estar apalancada en argumentos racionales, críticos, y no simplemente en las circunstancias, digamos, mundanas, o en la conveniencia, o en un pragmatismo, digamos, liviano. Alfredo. Fíjate que hay toda una reflexión por hacer, pero una investigación en serio, digo. Aquí lo digo muy, muy en serio porque lo encuentro muy interesante y fascinante, sobre los conversos y sobre los procesos de conversión. Porque hablar de converso suena hiriente. Sí, po, ¿Ah? es despectivo. Y no tiene por qué sonar mal, porque es el resultado de un proceso de conversión. Yo no tengo ninguna duda que conversiones del tipo Mario Vargas Llosa es una conversión o un proceso de conversión largo, meditado, reflexivo, Honesto. porque, por supuesto, Claro. todo eso... Harto valiente porque costaba harto Claro, separarse en de la esa tribu. época era Sí. muy difícil, hoy día es menos, ¿ah? Es menos complejo hoy día, pero en esa época era
potente el proceso de conversión. No vamos a decir que era San Pablo, pero era Claro, potente. no, Sí. pero procesos de Estamos en ese Semana tipo, Santa. yo no conozco bien los detalles del proceso de conversión de Vargas Llosa, pero siempre he encontrado fascinante trabajar ese tipo de cosas. ¿Ah? Es uno de mis objetos pendientes que quiero abordar, porque en el fondo se trata un poco de retratar la trayectoria vital, porque no es solo un proceso meramente reflexivo. Hay muchas más cosas que intervienen en procesos de reconversión que conducen a eventualmente a cruzar el Rubicón, porque hay muchos costos asociados. Hay demasiados costos asociados para hacerlo, Claro, porque es un cruce, como su nombre lo indica, como Julio César, sin vuelta atrás. sin vuelta atrás, con rupturas. Aquí se pierden amistades. Se adopta un nuevo modo de vida, es decir, ya no es lo mismo, y por eso que esos procesos son extraños, son muy misteriosos, son enigmáticos. Mm. Son enigmáticos, y creo que de verdad bien valdría la pena hacer, de hecho estoy pensando hacer de esto un tema de mi podcast, lo estoy pensando en voz alta, fíjate. Es un buen tema, fíjate. En el caso de Vargas Llosa comenzó esto con Eberto Padilla, que es Sí. debe ser el 72 por ahí, ¿no? Más o menos. La Revolución Cubana era joven todavía tenía embrujada la izquierda de América Latina y del mundo, y el juicio de Eberto Padilla, que es un juicio público, genuflexo, Ignominioso, o sea, ignominioso, digamos sí, así, ¿no? completamente ignominioso. Él tiene que arrepentirse de unos supuestos delitos contrarrevolucionarios, una Claro, cosa media estalinista, súper. que marca un parteaguas con una buena parte de la intelectualidad de izquierda en ese momento, y es el comienzo del fin para Vargas Llosa en la izquierda, digamos. Totalmente. Y es el comienzo del film, por eso que es muy honesto y es muy difícil, porque efectivamente el costo en ese momento era altísimo de cruzar el río. Lo siguió cruzando muchas veces, o sea, hizo ese ejercicio en su vida personal, en su vida intelectual, muchas veces también. Y quizá yo En creo una que... se devolvió porque terminó con Patricia Llosa. Sí, exactamente. Eso es bonito. Esa Eso, no fue oye, y sus Rubicón. últimos cuentos, que se me olvida exactamente cómo se llama, lo voy a buscar, que cuenta un poco la historia de esa ida y vuelta, digamos, con Patricia. Es un cuento genial en que se ríe de sí mismo. Claro, porque es él vuelve con la primera extraordinario. esposa, ¿no? Sí. Claro, con Patricia Llosa, Sí. sí. Pero, oye, quizá- Claro, después de haber estado con Isabel Presley, ni más ni menos. Claro, no, y yo recuerdo el Y, libro. y Era muy increíble, mediáticamente, porque muy ahora mediático. no Sí, puertas sí. adentro. Él estuvo en el reality de Tamara Falcón, a la Sí, hija po. de Isabel Presley, que era sorprendente. Verlo ahí era Sí, sorprendente. curioso. Le, No, le enseñó a escribir, le ayudó. Es una cosa impactante. Ustedes leyeron el libro, es de los libros que a mí más me ha impactado, que es una historia real de él. Él se enamoró de su tía, Sí, pues. la Claro, tía Julia la y el tía Julia. escribidor. Y ella le contesta lo que Varguitas no dijo, que esos dos libros son salvajes. Claro, Salvajes. claro. No, es un autor. Muy entretenido la tía Julia, po, muy entretenido. Muy entretenido. Sí. Oye, y lo que tiene también Vargas Llosa, que pone como muy sobre la mesa una manera de entender la humanidad como seres narrados, es decir, que somos seres que narran historias y que se entienden en esa narrativa de las historias. Entonces, todos estos cambios que él tiene en su vida personal y en su vida como intelectual, digamos, están también narrados. Entonces, incluso el último, que es la vida con Isabel Presley, después la vuelta a casa, digamos, también está narrada. Y tú te das cuenta que de alguna manera hay una elaboración que te permite comprender la vida cuando tú eres capaz de contarla y de sacarlo hacia otro. Mm. Entonces, por eso es como esa magia que tiene la literatura, no solamente como acto político en este caso, sino que como una herramienta para conocer profundamente lo humano. Cuando uno lee, y por eso la importancia de leer novelas, que a veces ha sido tan desdeñado leer novelas, así como si fuera algo profundamente, Menor. claro, menor, yo diría todo lo contrario. Al contrario. Todo lo contrario. Leer novelas permite un acceso a la intimidad humana Mm. que es imposible obtener de otra manera y por tanto genera empatía, genera nexo social, ¿verdad? Entonces es un elemento, por eso digo, político también fundamental. Fíjate que últimamente yo he visto hartas personas. Carlos Peña es uno, por ejemplo, que ha escrito columnas en defensa de las novelas. Yo en eso... Recordemos a que full. hubo un ministro, no vamos a recordar su nombre para qué, por si se arrepintió, que desdeñó, o sea, los lectores de novela, como si esa gente de mentes menores, ¿verdad? Que leen novelas. Impactante. Cuando tú miras, por ejemplo, a Vargas Llosa y la influencia que tiene en él Flaubert y Madame Bovary, es una cosa extraordinaria, absolutamente extraordinaria. Y eso, ¿quién puede dudar que es un intelectual de fuste? Te puede gustar o no su idea, lo que sea, pero lo es.
Todos los escritores fundamentales, los grandes pensadores, son grandes lectores. Dejamos pendiente tu joyita De acuerdo. para el inicio del siguiente bloque. Alfredo De acuerdo. Ñoñán, María José Nodón conversando de política y actualidad esta mañana. En el siguiente bloque con Quique Mujica también acá en Tele 13 Radio. Más conversación para